Os veciños da parroquia de San Salvador en Pollo non entenden por que o Concello paralizou as obras de humanización na Caeira. Eles teñen claro que están en contra dun único carril e, polo tanto, dun único sentido de circulación nesta zona, pero que non se opoñen é a humanización desta zona o igual que o resto da parroquia. Pero, claro, paraliza el plan de supresión del carril y paraliza también la humanización de esta zona. Nosotros estamos en contra de la paralización de la humanización porque creemos que hay alternativas, las hemos presentado y no nos las han respondido. Hay alternativas para humanizar esta zona, como por ejemplo, pues la más llamativa sería hacer una acera única de 1,80 m, doble carril y una iluminación por el borde exterior de la zona, como por ejemplo han hecho en el Concello de Pollo. Este mismo equipo de gobierno lo ha hecho en el Concello de Pollo. Dende esta plataforma de veciños, que xa reuniron preto de 1000 sinaturas físicas e máis de 600 apoios en change.org, din que a mellor opción para executar nesta zona do Concello de Pollo é a que eles propoñen: 2 carrís de circulación e unha única beirarrúa dun 1,80 m. Nosotros creemos que aquí esa opción valdría, humanizaría la zona y no empeoraría los atascos. Con la propuesta del Concello creemos que se empeorarían los atascos porque se trasladarían de esta zona de la Barca a la zona de Andurique, de la Quía. Entonces, bueno, estamos en contra de ese proyecto municipal y estamos muy disgustados con el Concello de Pollo porque nos quieren usar de moneda de cambio. Realmente nosotros no vamos a aceptar un chantaje, nosotros queremos humanizar no solo esta zona, sino muchas más de esta parroquia, y el Concello de Pollo está utilizando esto para decir que realmente no van a humanizar porque hay un rechazo vecinal. Algúns veciños están disgustados coa reacción e resposta que se están atopando por parte do Concello. María Graciela, veciña da Caeira con diversidade funcional, di que leva anos e anos lanzando propostas para mellorar esta situación. Es que estoy a favor de lo que están diciendo, que arreglen las aceras y que no corten el sentido de la Caeira. Es quitar el ajo y ponerlo en el otro lado. O tapo aquí el agujero y destapo otro agujero. La cosa no va a tener solución. Como la van a hacer ellos, nunca va a tener. Se les está dando propuestas desde hace muchos años, desde plataformas, desde ASEN y todo, y no están. Y ellos no se dan cuenta en el peligro que nos ponen a las personas que tenemos que circular con silla de ruedas. A plataforma di que continuará loitando pola humanización da parroquia de San Salvador e para isto convocará unha asamblea aberta este venres 19 de xaneiro ás 8:30 da tarde no local social de Mato Calderón. Unha cita a que agardan que asistan todos os veciños da zona co fin de chegar a mellor opción, a mellor decisión para a parroquia e con ela facer presión ao goberno de Pollo. Yo toda la zona del Hotel Pepe.